vale la pena también entender, una cosa es el maltrato a los animales, otra cosa es si tienen o no sustancias que no deben tener, pero también es cierto que en muchos lugares del mundo se come la carne de caballo y esto no solamente se come, sino que se considera que tiene virtudes importantes. Vamos a conversar con la doctora Marisol Moreno Escobedo, licenciada en nutrición, adscrita al Servicio de Nutrición y a la Clínica de Obesidad del Hospital Juárez de México. Doctora Moreno Escobedo, buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Cuéntenos, los mexicanos en general nos horrorizamos con el consumo de carne de caballo. En otros lugares del mundo sé que no es así, que es bastante común, pero ¿cuáles son las características de esta carne? Mire, las principales características, a diferencia de si la comparamos con otras carnes como la carne de cerdo, la carne de res, la carne de caballo tiene menos calorías, nos aporta menos calorías en cada 100 gramos, aproximadamente las calorías que nos aporta son de 100 calorías. La cantidad de proteínas es bastante elevada, es de 20 gramos por cada 100 gramos, y la cantidad de grasa es reducida si la comparamos con la carne de cerdo o la carne de res. Y aparte, otra propiedad importante pues es el aporte de hierro que nos van a dar por cada 100 gramos, que es de aproximadamente 4.8 miligramos. Comparado con la carne de res o la carne de cerdo, la carne de cerdo nos aporta 1.8 miligramos en cuanto a hierro y 2 miligramos en cuanto a hierro la carne de res. Entonces, pues la carne de caballo es un gran aporte de proteínas que no nos aporta grasa, poca cantidad de calorías, y aparte se ha considerado históricamente, ¿verdad?, en las épocas de penuria y situaciones de emergencia, como una de las principales carnes, ¿verdad?, que ha sacado adelante a los tuberculosos, a los anémicos, ¿verdad?, a estudiantes, a los bebés, a los atletas, ¿verdad? De hecho, en muchas partes de Europa la están consumiendo en forma regular. Doctora, en México no se acostumbra mucho la carne de caballo. ¿Usted tiene conocimiento de que sí se consuma? Hay algunos establecimientos ya en algunas partes del Estado de México donde sí venden, ¿verdad?, la carne de caballo, pero prácticamente lo refieren más para el consumo de otros animales, no para el consumo humano. Es diferente la carne, es diferente el sabor, y pregunto esto porque hay muchas historias, no sé si sean mitos o no, en el sentido de que se vende carne de caballo, incluso en la Ciudad de México, pero pretendiendo que es carne de res. ¿Se puede confundir? Se puede confundir un poco, pero no mucho, porque la carne de caballo es más tierna, tiene menos grasa comparada con la carne de res y está más dulce. Entonces sí hay una diferencia desde el punto de vista organoléptico. ¿Usted diría, doctora, que en términos generales, me está diciendo que tiene menos grasa, que es más suave, ¿usted diría que es una mejor carne? Sí, así es. Así de sencillo. Sí, así de sencillo, Nos horrorizamos, como ustedes dicen, ¿verdad?, al comer carne de caballo, pero las propiedades de la carne de caballo son muchísimo mejores si la comparamos con otras carnes. Bueno, en México, en diferentes estados de la República se consumen diferentes alimentos, ¿no? La carne de conejo, el caldo de rata, por ejemplo, de campo. De mono, ¿no? Sí. Entonces, es dentro de las carnes exóticas, ¿verdad?, que podemos encontrar. De hecho, hay un mercado, ¿verdad?, en el centro de la ciudad, donde venden todo este tipo de carnes exóticas. Pues doctora Marisol Moreno Escobedo, licenciada en nutrición, adscrita al Servicio de Nutrición y a la Clínica de Obesidad del Hospital Juárez de México. Gracias por hablar con nosotros y además por sorprendernos, porque no hubiera imaginado yo, falta de conocimiento por supuesto, que la carne de caballo en términos generales podría ser considerada de mejor calidad que la carne de res. Exactamente, y nos puede sacar de muchos apuros en la época de hambrunas o en tantas partes de nuestro país que sufren de hambre. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, muy buenos días.